Buenas tardes. Hoy me reúno con el hermano Juan Echegaray. Es un placer tenerlo con nosotros, le damos la bienvenida Muchas gracias. y gracias a usted por la disposición. El hermano Echegaray es un hermano, un miembro de la iglesia aquí en Uruguay, para muchos muy conocido por su trayectoria como líder de la iglesia y también por su trayectoria como docente de la iglesia para el sistema educativo. Eso le ha permitido también que muchos hermanos del interior también lo conozcan. Así que Sí, ampliamente conocido. muy Eh, buenos amigos. pero hoy queremos hablar sobre historia de la iglesia. Eh, pero antes de entrar de lleno en eso, hermano, si nos puede contar cuándo se bautizó, cómo fue, y si conoció a algunos de los pioneros de la iglesia en Uruguay. Sí, cómo no. Yo me bauticé el 12 de octubre de 1972 en el barrio 5 de Ceret. Siempre ha sido mi barrio desde que me bauticé allí. Comenzaron a enseñarme, a darme las charlas, y en 2 semanas estaba bautizado. Así que desde ese día asisto a la misma capilla. He visto muchísimos cambios en una capilla histórica, y bueno, esos fueron los comienzos. Sí, como bien dijo, una capilla histórica, sí, sin duda. Exacto, sí, Eh, sí, la primera de Sudamérica. Y además, exactamente. eh, Sí, definido por las autoridades generales, la primera construida de principio a fin. Ese es un dato interesante, porque hubieron otras casas alquiladas en Argentina o remodeladas, pero la primera construida de principio a fin, ¿no? claro, claro, con salones, oficinas, Absolutamente. centro de recreación, todo, como en la Todo, todo, actualidad. Sí. todo. Y ahí, perdón, Sí, adelante. le comento un detalle interesante. El elder Richard Scott, que estaba sirviendo como misionero en ese tiempo, él era un ingeniero, dejó su carrera para servir en la misión, porque si no, su esposa no se iba a casar con él, si no era un misionero. Él colaboró en la confección de los planos. Un detalle interesante. Muy, muy interesante. Y por lo tanto, en ese centro pudo conocer a muchos pioneros, ¿no? Sí, 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 sí. De ¿Recuerda hecho, alguno? claro, Avelino Rodríguez fue el primer miembro de la iglesia en el Uruguay. Y él vivía cerca de nuestra casa, y trabajando para Historia de la Iglesia conseguí algunas fotos, y supe el lugar donde él se bautizó, que fue en el Arroyo Carrasco, por el presidente Swift. Él y su esposa fue la número 2. Qué interesante. Y ahora, pasando a la parte del Perdón. centro, usted es director del Centro de Preservación de Documentos Históricos de la No, Iglesia. No, no. Hay una historia interesante en cuanto a esto. Discúlpeme. En este momento yo no tengo posición en el programa de historia de la iglesia, pero sin tener ningún llamamiento vinculado a este asunto, me interesé por la historia de la iglesia. Tuve la bendición por varios llamamientos y por el trabajo algunas veces también, de viajar a Lago Salado. Y la primera vez tuve el deseo de conocer el Museo de Historia de la Iglesia. Y creo que viajé 12 o 13 veces, y cada viaje yo dedicaba una tarde o 3, 4 horas para visitar el Museo de Historia de la Iglesia. Y sin saber realmente que luego me llamarían a esa asignación. Pero puedo recordar cosas
digamos, muy tocantes emocionalmente que se exhiben allí. Y a partir de ese momento comencé a amar la historia de la iglesia y asociarla con algo que yo ya estaba haciendo sin saber, por una iniciativa propia, que era juntar objetos. Como hablábamos hoy precisamente de la capilla de Deseret, fue remodelada muchas veces, y cada remodelación que había yo guardaba cosas, y me las llevaba para el instituto y las guardaba ahí en un placard que había, y sola por iniciativa, no había nada en cuanto a eso. Recuerdo que una mañana visitando la capilla de Pando, por problemas de seminario, estaban remodelándola y en la vereda había una volqueta. Y con mis ojos de historiador amateur, digamos, miré lo que había dentro y había un tesoro. Estaba la placa esmaltada que decía Iglesia, no la Iglesia de Jesucristo de los Santos, Salón de Reuniones Pando. Y la iban a tirar. Así que justo estaba el presidente de la rama y le digo, ¿puedo llevarla? Sí, la vamos a tirar, me dijo. Así que así comencé a recolectar cosas, ¿no? Y los hermanos se dieron cuenta que yo estaba interesado en eso. Y entonces me llamaban y me decían, tengo tal cosa, ¿puede servir? Yo siempre les decía que sí. Hasta que el presidente Bordón de 33 me regaló una de las 2 sillas plegables importadas que venían de Estados Unidos en aquellos tiempos, de metal y madera, que está guardada en el hostal. Y para ser breve en cuanto a esto, comencé a tener tanta cosa que ya no tenía espacio en la oficina. Y se estaba construyendo el hostal del templo. Y idea, inspiración, vaya a saber qué nombre le podemos poner. Una tarde fui a hablar con las 2 arquitectas que estaban trabajando allí, que eran alumnas mías de instituto, jovencitas, yo las conocía. Ahora ya eran profesionales. Y les dije, chicas, tengo una cantidad de cosas para la historia de la iglesia. ¿No se podría hacer alguna vitrina, algún lugar de exhibición? Y ellas me dijeron, déjanos la idea. Y a las 2, 3 semanas me llamaron y me mostraron el diseño precioso que hicieron de la vitrina que está ahí. Y bueno, y guardamos las cosas allí. Y después me llamaron como historiador de la iglesia para Uruguay. Pero ese fue el comienzo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y el lugar ese del hostal, un lugar bellísimo, sí, para disfrutar cada vez que uno iba de todas partes del Uruguay, podía apreciarlo. Era inspirador, es inspirador realmente. Sí. Claro. Tengo el órgano de Santa Lucía. Sí, yo sé, lo voy a ver con mucho aprecio cada vez que puedo. Sí, sí. Recuerdo de chico intentar tocarlo. Sí. Sí. Después pasó algo interesante. Los hermanos que trabajaban como administradores de propiedades, que arreglaban las capillas y eso, cuando veían algo interesante me llamaban y mira, encontré tal cosa en tal lado, bueno, tráemelo, ¿no? Así que eso fue creciendo y ya ahora es chico, ¿no? Yo creo que hay un proyecto ahí, me parece, de modificar, agrandarlo, porque ya no hay lugar. Claro. Pero además tenemos otro en Deseret también. Ah, bien. Sí, bueno, bien. Yo recuerdo haberlo visto más pequeño, sí. Sí, más pequeño, sí. 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 Y no, como usted mencionó, son tesoros, ¿sí? Y eso que Exacto. hacía simple inspiración o una vocación, Sí.
es Sí, muy valorado actualmente y con el paso del tiempo va a ser aún más valorado, ¿no? sí, Porque ¿cuánto se hubiera perdido? exacto, sí. Y se han perdido Se ha cosas, perdido lamentablemente, también, ¿no? Sí, sin duda. sí. Yo tengo una pena muy grande porque algo que perdimos fue el púlpito original de Ceret, que hablaron profetas allí, ¿no? Claro. En una mudanza, no sabemos qué pasó y se perdió, pero, pero hay cosas muy, muy buenas allí, sí. Sí. Y si nos puede contar sobre el centro. No el Ujú. propósito, ya vamos a ir al propósito, pero primeramente un centro de preservación de documentos históricos. Desde la ignorancia consulto, no es común, no está en todos los países, ¿no? ¿O No, sí? no, no, es decir, ahora creo que ya sí, pero en realidad Uruguay fue para Latinoamérica el primero que recibió esa denominación. Y tiene una historia interesante esto. Los hermanos vinieron a darnos una capacitación para hacer historias orales, o sea, entrevistas a los pioneros, que usted ha hecho algunas también. Este, y cuando vieron el exhibidor ahí en el hostal, no podían creerlo, ¿no? Entonces eso tomó otra envergadura y lo llevó a solicitar a las autoridades generales que tuviéramos un centro de preservación de documentos y objetos. Entonces, cada objeto que hay allí dentro tiene un número, tiene una descripción, tiene una foto, y ya no es propiedad de Uruguay, ya pasa a ser propiedad de la iglesia. Pero además, en el barrio de Villa Muñoz, ahí cerca de la terminal de Tres Cruces, con mucho sacrificio y siguiendo un poco la modalidad con cosas donadas, restos de cosas en las capillas que habían, armamos, la presidencia Estaca nos cedió un salón y armamos una oficina con un escritorio viejo y algunos sillones y bueno, después nos cedieron un segundo salón y ahí comenzamos a guardar, a archivar libros también, ¿no? Algunos objetos también. Y entonces en ese lugar ellos nos dieron un número que está en la nomenclatura de la iglesia y tenemos, además de esa oficina, en el segundo salón, un lugar con aire acondicionado adaptado especialmente para la preservación de documentos. Eso está encendido las 24 horas del día. Nadie sabe eso. Es un detalle interesante. Se pusieron estanterías que fueron aprobadas por los hermanos del Lago Salado y hoy día tenemos un segundo tesoro que es la hermana Elizabeth Duche, que también el Señor prepara las cosas, ¿no? Elizabeth es restauradora, es archivóloga y ama lo que es la historia. Así que la invitamos a trabajar con nosotros y hoy día ella está a cargo del Centro de Preservación de Documentos, que es algo muy serio, pero muy serio. Ya le digo, todo eso está fotografiado y documentado y es propiedad de la iglesia. Claro. Qué interesante. Y este centro no funciona en ningún aspecto como museo, ¿no? No, no, exactamente que no. Es decir, porque nosotros es decir, aprendimos a manejar estas cosas, aprendimos a usar guantes para manejar los libros, ¿no? Aprendimos a restaurar libros, especialmente la hermana Duche, que es una experta en eso. O sea que cambió nuestra visión de juntar liabonas de las bibliotecas o libros antiguos a
mantenerlos en un estado de preservación, ¿no? Que es lo que hace la Iglesia con estas cosas. Nosotros no teníamos idea de lo que teníamos, pero cuando los hermanos del Departamento de Historia de la Iglesia vinieron y vieron lo que teníamos, ellos no podían creerlo. Dije, ustedes tienen tesoros acá, no hay país en Latinoamérica que tenga lo que ustedes tienen. Y no es un tema de competencia, pero es un privilegio poder haber tenido eso y seguir haciéndolo. No sé exactamente ahora cómo están marchando las cosas, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ponernos en contacto con la hermana Duche para que nos Sí, cuente. sí, sí, sí. Y creo que sería muy interesante tener con Elizabeth una conversación, porque además también se siguen realizando lo que llamábamos historias orales, o sea, grabaciones con pioneros, hemos hecho muchísimas grabaciones, y los hermanos nos proveyeron de unos grabadores especiales, pequeños, de muy buena fidelidad, y grabamos la conversación, tomamos una foto y lo enviamos al Lago Salado, y eso queda guardado en un precioso edificio que construyeron, que es la Biblioteca de Historia de la Iglesia. Bien. Hermano, entre todas estas, bueno, toda la búsqueda de documentos, el contacto con pioneros, ¿tendría alguna anécdota en particular que usted recuerde y quisiera compartir? Bueno, cada pionero en sí mismo es una historia. Pero, por ejemplo, un detalle interesante, creo que fue la primera historia eh, oral, la primera grabación que yo hice, fue con la hermana Gladys Colato, del barrio 5. Y ella me contó un detalle interesante. Ella dijo que muy jovencita asistía a la iglesia, a una casa alquilada, que está aquí cerca de donde yo vivo, y eran muy pocos los miembros, obviamente, y los misioneros eran los que llevaban un poco la voz cantante, ¿no? Porque aún había detalles de que misioneros eran presidentes de las sociedades de socorro, porque no habían en aquel tiempo el liderazgo necesario. Pero el detalle que me llamó la atención es que a Gladys demoraron 8 meses en entregarle su libro de Mormón. ¿No? Ella asistía regularmente a la mañana y en la tarde. En la mañana asistía a las reuniones dominicales del barrio de Deseret, o la rama de Deseret, y de tarde, como eran tan pocos, se reunían en otro lugar de reunión, en otra casa alquilada. Y ella estaba desesperada por tener el libro de Mormón. Y los misioneros decían, no, hermana, todavía usted no está preparada para recibir un ejemplar del libro de Mormón. Sí, me acuerdo de eso, es muy interesante. Sí, qué distinto, ¿no? A la Sí, actualidad. Sí, sí, exacto, claro. absolutamente. Sí, sin duda de los pioneros, de lo que cuentan y de su vida, uno puede tomar grandes enseñanzas para la actualidad. Sí, sí, Los, sí, sí, los, sí, los sí, atributos, valores de los pioneros, eso sí no debería cambiar, debería también ser parte nuestra. claro. Evidentemente, había más tiempo, ¿no? Mm, Hoy la vida que llevamos es bastante más agitada, ¿no? Yo le puedo decir que en el año 73, un año después de bautizarme, el hermano Viñas, Francisco, vino a Deseret y fue llamado como obispo, y el primer consejero era el hermano Capi, presidente del templo mm. hasta hace unos días, y yo era el segundo consejero. Y si tendríamos tiempo, que los martes y los jueves jugábamos al fútbol, los miércoles teníamos reuniones de obispado, y los viernes siempre había alguna actividad en el barrio.
y trabajábamos los tres y teníamos familias con niños los tres, y lo podíamos hacer, ¿no? Hoy en día, el ritmo de vida que llevamos es diferente. Por eso le mencionaba que la hermana Colato nos decía que de mañana iba a su rama, pero de tarde iba a cualquiera y se juntaban porque necesitaban estar juntos. Eran poquitos, pero necesitaban darse ánimo, digamos, ¿no? Claro, Pero bueno, son otros tiempos. sin duda. ¿Qué mensaje podría darle a aquellos hermanos y hermanas que tengan documentos todavía, que anden rondando quizás en alguna capilla, en alguna biblioteca? Claro, sí. Yo soy un ratón de biblioteca, ¿no? Este, Ahora, evidentemente, no estoy viajando ni nada por el estilo, pero cuando visitaba alguna capilla siempre le pedía al obispo que me dejara pasar a la biblioteca y allí husmeaba lo que había, ¿no? Entonces, la recomendación es que si los hermanos saben que tienen una foto, por ejemplo, que es muy valiosa, las fotos antiguas son muy valiosas, ¿no? O un libro antiguo, que no lo envíen, pero que se comuniquen con la hermana Duche, y entonces ella les puede decir si ya está en nuestros archivos o en nuestro acervo, digamos, o no. ¿Mm? Pero hay mucha cosa que anda dando vuelta por allí que tiene un gran valor. Yo recibí, lo habían llevado para Buenos Aires, la bandeja de la Santa Cena, hecha de madera compensada, de la rama de Isla Patrulla. Y lo interesante es que lo habían hecho a mano, y los vasitos, que no habían de plástico obviamente, eran los vasitos de vidrio de caña o de grapa que habían en los bares, que eran chiquitos, ¿no? Y felizmente, cuando se constató que era de Uruguay, la trajimos para acá y la tenemos aquí en el Uruguay, ¿no? Pero eso habla un poco del sacrificio y del esfuerzo de los hermanos de llevar la obra adelante como pudieran, ¿no? Hoy en día tenemos muchas cosas a mano y a veces no sé si no las apreciamos, ¿no? Pero era una iglesia más hecha a pulmón, digamos, ¿no? Hecha con mucho sacrificio y muchísimo amor. Hoy el amor no falta, digamos, ¿no? Pero tenemos muchas más facilidades también. Claro. Ahora, hermano, esperamos que, bueno, que esto sirva para que alguno quizás lo escuche y diga, Sí, tengo esto para compartir y pueda sí, ponerse en contacto con sí, la sí, hermana. sí, sí, Eh, sí. por otro lado, yo recuerdo hace unos años que fui a la capilla de Ceret, justo estaba Mm, abierta, sí, y llegué a ver, bueno, un tesoro, como por ejemplo un pergamino con todos aquellos que estuvieron presentes en la exacto. colocación de la piedra angular. Eso me fascinó. Pero también vi un cuadro, una pintura hecha por usted, Sí, exacto, que si no recuerdo mal ilustraba a los pioneros. ¿Puede exacto, ser? sí, Yo no sé si sí, eso sí, está sí, todavía, pero veo que usted tenía ya bueno, lo había pintado hacía muchos años, pero el tema de sí, los pioneros presentes. claro. Sí, dos cosas interesantes. El pergamino firmado, este, nosotros lo teníamos colocado, colgado allí, en una de las remodelaciones, la arquitecta tuvo la bondad de mandarlo a encuadrar y quedó muy bonito el marco que se hizo, ¿no? Y lo colgamos allí en el pasillo. Y cuando vinieron los hermanos de historia de la iglesia del Lago Salado y vieron que lo teníamos ahí, se querían morir. No, esto no puede estar acá. Así que los sacaron enseguida y lo llevaron a Villa Muñoz, y está durmiendo allá con aire acondicionado desde hace algunos años, ¿no? Y el cuadro ese que usted hace mención también está guardado allí en el Centro de Preservación de Documentos. Y hubo una obra que
no la pudimos llevar porque demolieron la pared. Yo pinté el bautismo de Jesucristo en la pila bautismal, ¿no? Y bueno, en una de las remodelaciones hubo que cambiar porque era azulejo, en fin, pero están guardadas esas cosas. Qué bien. Y eso lo traía eh, por el tema de que usted también tiene una faceta de artista plástico, ¿no? Sí, sí, Si ahora así. nos puede contar sobre eso, que es muy interesante. Bueno, Yo he visto en sus redes, cuando mm, usted comenzó, usted me corregirá, pero con un tutor o un maestro, y después como que se exacto, lanzó, hizo una exposición y ya ahora por su cuenta hace unos cuadros bellísimos. sí, sí, yo siempre dibujé desde chico, tomé algunas clases de dibujo, pero después por el trabajo no, no podía seguir. No obstante, mi oficio es diseñador de calzado, o sea que yo dibujaba los zapatos, digamos, ¿no? Y trabajé un tiempo allí, después me invitaron a trabajar en seminarios e institutos. Pero claro, en ese tiempo, siendo director del instituto, uno no tiene tiempo para nada. Ser director del instituto es como ser un obispo, ¿no? Tiene que estar todo el día allí. Así que en ese lapso, hasta que me jubilé, de vez en cuando compraba algún pincel, alguna cosa, alguna tela, en fin. Y cuando me jubilé comencé a tomar clases con un buen maestro, Sisto Pascale, y él me enseñó el oficio de pintar, ¿no? Este, pero él tiene un estilo muy moderno, que no iba con lo mío, y lo mío más figurativo, y en un momento decidí dejar las clases y pintar lo que yo sentía. No obstante, sigo visitando el taller de él y charlamos y somos buenos amigos, pero ahora tuve como los grandes pintores, yo no soy un gran pintor, pero tuve un periodo, por ejemplo, de caballos, ¿no? Que me encanta el campo, ¿no? Y después hubo un periodo de paisajes, ahora estoy pintando algunas cosas vinculadas al Evangelio, pero después de jubilado, obviamente, ¿no? Y es un gran disfrute poder hacerlo. Y mi maestro, este señor que me enseñó, me puso en contacto con el Nautilus, un club que está ahí en la Rambla, y allí hice mi primera exposición, y después seguí exponiendo en el stand de Radio Carve, en la exposición rural del Prado durante varios años. También hice ahí, y para mi sorpresa he vendido algunos cuadros, que no era el propósito, pero bueno, ayudan para comprar material. Claro. Bueno, sí, uno puede seguir sus cuadros en su Facebook, Sí, como hago sí. yo, y uno queda encantado. Por eso quería mencionarlo, más allá de que no tiene vínculo con la historia de la iglesia, pero es bueno resaltar aquello que los hermanos hacen con gusto y que hacen bien, que también nos ayudan. Yo he visto de la primera visión y Sí, realmente ayuda espiritualmente a uno, ¿no? sí, Eso es, sí, el arte puede servir para eso claro, también. sí. Justamente hay una serie de la Arboleda Sagrada. Tengo algunos amigos que están sirviendo, precisamente un amigo que está sirviendo como misionero de servicio en el centro de visitantes de la Arboleda Sagrada, y me manda fotos de vez en cuando, así que son auténticas las cosas que pinto, digamos, ¿no? Este, no son paisajes inventados. Y ya llevo como 6 o 7 distintos de la Arboleda Sagrada. Qué bueno que pueda seguir con eso y Sí, nosotros seguir disfrutándolo. Hermano, ha sido un placer poder mucho conversar con gusto. usted. He aprendido muchas cosas y, y poder apreciar la historia de la iglesia, lo que se ha realizado en Uruguay, lo que realizó usted también, ese servicio vocacional y Sí, desinteresado, pero que
que sienta las bases para algo importante para el futuro en Uruguay. Muy bien. Yo creo que el otro día, cuando intercambiamos algún mensaje, se lo mencioné, pero no es un tema de devolver favores o devolver simpatías entre usted y yo, pero creo que es justo reconocer el trabajo que usted ha hecho por su propia iniciativa y por el amor a la historia de la Iglesia. Y yo aspiro a que su trabajo sea reconocido en algún momento, porque ha puesto mucho tiempo y mucho amor, ¿no? El trabajo de rescatar la historia de la Iglesia es eso, es amor. No hay otra manera de definirlo, ¿no? Es un trabajo de amor, de juntar cosas. Yo a veces veo a la hermana Duche abriendo hoja por hoja cada libro, sacándole sus arrugas, arreglándolo, y he aprendido muchísimo de ella y de los hermanos que han venido a visitarnos y a enseñarnos, ¿no? Así que yo le agradezco a usted lo que está haciendo, porque no creo que fue el presidente Lee, me parece, que él dijo que deberíamos enseñarles a nuestra juventud de dónde venimos. Y le deseo a usted que tenga la bendición de viajar un día y conocer el Museo de Historia de la Iglesia. Su testimonio del Evangelio no va a ser más grande que el que tiene ahora, pero le prometo que sentirá cosas increíbles acerca del sacrificio de los hermanos. El sacrificio de los hermanos. ¿Me da 30 segundos para contar algo? Por supuesto. Hay yo no sé si usted lo conoció, yo lo conocí porque soy mayor, pero en nuestros almacenes antiguamente existían libretas donde el almacenero anotaba lo que comprábamos. Y eran unas libretas largas, angostas y largas. Y yo vi ahí en el Museo de Historia de la Iglesia revelaciones de doctrina y convenios escritas a lápiz y a mano en libretas de almacén, porque no tenían otra cosa, porque lo hacían con sacrificio. Una de las revelaciones de doctrina y convenios, en su encabezado, habla de que uno de los hermanos Whitmer, que tenía una posición económica más sólida que Emma y José, dice que le regaló o le mandó papel y papas. Papel para que pudieran escribir y papas para comer. Pero ojalá usted pueda un día estar allí. Y muchas gracias por haber tenido esta conversación. No, gracias a usted, ojalá que sí. Gracias realmente por su tiempo, sus palabras y lo que nos deja, lo que nos enseña. Realmente encantado con este momento. Un placer. Igualmente.